Muchas gracias. Buenas noches, queridos hermanos. Es una alegría vernos una vez más por este medio y poder compartir un tiempo de estudio bíblico, ya que estamos analizando el libro de Eclesiastés. En esta noche vamos a estar examinando el capítulo número 7, en el cual nos va a dar unas pautas, como hemos venido viendo desde el capítulo 1, algunas enseñanzas que la verdad son muy prácticas también para nosotros en este tiempo. Y más aún cuando el predicador, pues, lo presenta de un punto de vista el cual se siente alejado, está alejado de Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a estar estudiando esta noche y gracias por estar aquí entre nosotros, compartiendo y edificándonos mutuamente. Hermano Eric, si nos acompaña con una oración, por favor, y después nuestro hermano Freddy con unas alabanzas. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia, le damos gracias por el día que nos ha dejado vivir. Gracias por los alimentos, gracias por donde nos podemos cobijar. Padre, como dice tu palabra, nuevas son cada mañana tu misericordia. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Hoy día te pedimos que nos acompañes en este estudio, puedas que pueda ser de provecho para nuestras vidas, que estemos atentos a lo que tú tienes para comunicarnos este día. Padre, siempre tu palabra deja algo bueno para nuestras vidas, si nosotros estamos atentos y con el corazón dispuesto para escuchar. Padre Santo, acompáñanos en este momento, acompaña a Jimmy en lo que trae para nosotros, acompaña a hermano Freddy que trae unos cánticos, y Padre, quedamos en tus manos. Te damos gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Chévere, vamos a cantar dos cánticos. Este es muy lindo. Se llama Mirarte solo a ti, para que enfoquemos pongamos enfoque en nuestro Señor. Dice, mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén. Vamos a cantar otro. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad y temed delante de él toda la tierra y temed delante de él toda la tierra y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad y temed delante de él toda la tierra y temed delante de él toda la tierra y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Freddy. Muchas gracias, Eri. Vamos a compartir pantalla. Vamos a estar, perdón, un ratito. Ajá. Sí. Espérenme un momentito. Pues yo no tengo el cursor. Espérenme un momentito aquí. Quiero mover algo. Ujú. Ok. En la pantalla, ustedes ven la imagen de una persona o la imagen de una persona. Ahí, Blanco. Ahí el blanco. texto. Ahí está un texto. Ahí el versículo 1 dice. Sí. Ok. Excelente. Ya. Espérenme un ratito. Ok. Ujú. Ok. Déjenme hacer unos movimientos.
Aquí. Ya. Ok, ahora sí. Compartir. ¿Ya? Ahí ven la imagen de la persona, ¿no? Ok. Y ahí ven la imagen de la persona todavía. No, ahora ven el texto. Sí, ahora vemos su programa para PowerPoint, pero no está en modo presentación. No sé si así lo quiere. Parece que ya estamos. Ujú. Ya. Ok, mis queridos hermanos, esta noche vamos a analizar el capítulo 7. ¿Sí? Capítulo 7 en el cual vamos a ver algunos detalles del predicador y justamente va a haber el contraste entre la sabiduría y la insensatez, ¿sí? Y es ahí donde el predicador quiere mostrarnos algunos puntos importantes. Vamos a iniciar con el versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sí? El predicador está presentando un panorama que a la verdad lo ve como algo lógico y práctico, pero de su punto de vista. Dice, mejor es la buena fama. ¿Sí? Las personas en su tiempo se trabajaba mucho por mantener una reputación en sus familias, ¿sí? Pero siempre había un necio que en su familia, si actuaban de una manera incorrecta, podían dañar esa fama de la familia. Por eso es mejor es la buena fama que un buen ungüento, porque muchas veces las personas pueden andar muy bien vestidos, pero su fama no es tan buena. Usted puede andar muy sencillamente vestido, pero usted tiene una reputación muy correcta. Y el predicador lo presenta de esa manera. Que mejor es la buena fama que el buen ungüento, ¿sí? Un ungüento era más bien caracterizado como una vestimenta muy fina, muy presentable, que solo lo cargaban las personas de un estatus social bien alta. Y justamente personas se presentaban con esas características, pero su reputación no eran tan propicias. Yo creo que en este siglo XXI conocemos algunos, ¿no? Que salen por televisión. No. Ese detalle es política. Pero lo que está presentando el predicador aquí es algo interesante, porque el sabio siempre va a tener una buena reputación, y eso es lo que le brinda al ser humano una buena fama, pero de una manera honesta, correcta, justa. ¿Sí? En vez de andar bien vestido, pero la reputación de esa persona es incorrecta, es alguien injusto, es alguien necio que quiere seguir persistiendo en las cosas malas. La simple verdad de la declaración inicial, mejor es la buena fama que el buen ungüento, parece seguir la siguiente declaración, ¿sí? Versículo, lo que presenta el versículo 2. Parece seguir que la siguiente declaración dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Dice, mejor es ir a la casa de luto, en el versículo 2, que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Salomón observó que mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Se dan dos razones que explican por qué es cierto. Primero, la muerte es el fin de todos los hombres. Eso es una
acción natural para todos los seres humanos. Y eso es lo que nos dice Hebreos 9:27, ¿sí? Y el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Lo segundo, el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, que todas sus experiencias vividas van a estar guardadas en su corazón, y eso se lleva hasta la muerte. Entonces, es algo interesante que Salomón lo ve de ese punto de vista, ¿sí? Está haciendo un análisis entre la sabiduría y la insensatez. Mirando el versículo 3 dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Siguiendo un tema similar, Salomón observó que mejor es el pesar que la risa. Los funerales son eventos tristes desde una perspectiva humana, ¿sí? Y es verdad, ¿quién no ha ido a un funeral? ¿O quién no ha tenido la experiencia de perder un ser querido? Pero ¿cuál es el punto razonable de Salomón? El rostro de una persona refleja esa solemnidad, pero aún puede enmendarse por dentro del corazón. Es decir, que una persona cuando está velando a un muerto o acompañando a alguien a sepultarlo, medita y reflexiona en la muerte. Por eso es que el pesar llega a ser mucho mejor que la tristeza. Aquí el predicador nos presenta esta situación, porque la risa es momentánea. Justamente los momentos alegres de la vida son momentáneos. Un momento de distracción, un momento de relax, un momento de alegría, de compartir, y pasó. Y no te hace reflexionar en nada, solamente te llenaste de emociones y sentimientos, y cuando todo terminó, quedó igual. Pero en el momento cuando uno llega a compartir, a acompañar a alguien en ese momento duro de pérdida de un ser querido, o nos están acompañando a nosotros, es un momento de reflexión. Es un momento que nos permite meditar en la muerte. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros y ahora que tenemos vida? ¿O cómo vamos a estar cuando nos llegue la muerte? O si estamos preparados para recibirla. Es lo que está presentando el predicador. En el versículo 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Cómo Salomón pone la perspectiva del sabio y del insensato? Salomón observó además que el corazón o la mente de los sabios está en la casa de luto. Es decir, siempre está meditando, reflexionando de la vida. ¿Qué hago yo para poder llegar a ese evento y cómo llegar a ese evento de la muerte? ¿Preparado o sin saber? Es un evento incierto para los que no están preparados. ¿Sí? Los insensatos no quieren pensar en la muerte. Sus mentes están fijadas en la casa en que hay alegría. Es decir, ellos solo piensan en el libertinaje, en el disfrute momentáneo. Sí, ahorita me estaba recordando de ese grupo había un grupo de personas que para no dejar que el dolor o las penas los embargue, preferían refugiarse en las diversiones, en las alegrías momentáneas, para no dejar que todo ese dolor y esa pena los embargue y los vuelva triste. Se refugiaban en eso. Pero aquí Salomón lo está poniendo como a los insensatos que se refugian en esas áreas y lo tienen como algo práctico en sus vidas. No es malo alegrarse o pasar un tiempo ameno con la familia o pasar un tiempo ameno dentro del trabajo. No es malo. Pero el insensato lo pone como alguien que solo pasa divirtiéndose, alegrándose o buscando momentos alegres. Mas el sabio está en la casa de luto, meditando en sus días, lo bueno y lo malo que hace para ver cómo llega en esos últimos momentos aquí debajo del cielo. En el versículo 5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. A la canción de los necios se le asocia con la casa en que hay alegría, ¿sí? Es decir, ellos no buscan una solución o quieren buscar algo bueno y eterno, sino que ellos buscan solamente alimentar y darle placer al cuerpo, ¿sí? Momentáneamente. Dice, pero mejor es oír la reprensión del sabio. A los necios no les gusta escuchar la reprensión de los sabios. ¿Por qué? Porque ellos no les conviene que los interrumpan en sus momentos de alegría o que a su vez les arruinen sus momentos de deleites.
Pero aquí dice que el sabio, ¿sí?, va siempre a reprender. Pero ¿a quién le gusta una reprensión? ¿O a quién le gustan los consejos? ¿O alguien que le esté diciendo, hey, si haces esto te va a ir mucho mejor en la vida? ¿Sí? Y es ahí donde nuestros hijos muchas veces huyen a los consejos de los padres o lo ven muy martillado, ahí, pero dice, mejor es oír la reprensión del sabio. El sabio se considera alguien que ya ha experimentado, ha vivido, ya se ha dejado dirigir, en especial por la palabra de Dios. Y las cosas que ha experimentado saben que no le han dado frutos, llega a ser vanidad. Pero es ahí donde el sabio va a reprender. Pero ¿a quién le gusta oír una reprensión o un buen consejo? El hombre tiene la tendencia de evitar personas que lo confrontarían como un sabio. Sí, alguien que anda por un mal camino y le vienen a decir, hey, ¿a dónde crees que te va a llevar ese camino? A ningún lado. Si no es a la cárcel, es a ser maltratado físicamente o, a mucho, a la muerte. Pero ¿a quién le gusta escuchar esas reflexiones? No dice, tú ya viviste tu vida, ahora déjame vivir la mía. Tú ya experimentaste tus propios eventos, ahora yo quiero experimentar mis eventos. Pero ¿dónde quieren estar las personas? Donde están las canciones de los necios, ¿sí? Donde hay alegría, gozo momentáneo. Pero ¿a quién le gusta escuchar la reprensión del sabio? A otro sabio. Así lo está presentando el predicador. El versículo 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ahora se puso un poco sarcástico el predicador. ¿Cómo es la risa del necio? ¿Ustedes han escuchado reírse a carcajadas a alguien que quiere seguir en su vida mundana? Entonces, ustedes ya se imaginarán si alguna vez tuvieron esa experiencia, ¿sí? Al analizar la vanidad de la burla del necio, Salomón hizo un juego de palabras en hebreo. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. ¿Alguna vez ustedes han tenido la experiencia de raspar la olla y es algo que rechina mucho y no es agradable a los oídos de los seres humanos? ¿Sí? Rechina mucho. Muchas veces esta sonrisa, estas carcajadas de los necios llegan a ser así de intolerable para los seres humanos. Porque la verdad, hay personas que hacen lo malo, lo injusto, lo incorrecto y se ríen por lo que hacen. ¿Y cuál es la gracia? No hay gracia porque estás haciendo un daño. Estás destruyendo tu vida y estás influenciando que otros las destruyan contigo. Al analizar esto es vanidad, dijo el predicador. Versículo 7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen al corazón. El sabio se enoja cuando ve que alguien se aprovecha de los demás. Opresión, ¿sí? Alguien que es correcto, es justo, ¿sí? Y trata de hacerlo conforme a lo que Dios ha estipulado, nos llena de un poco de enojo, ¿sí? Por las cosas que las otras personas hacen con los más inocentes y se aprovechan de ellos. Es decir, oprimen a los más inocentes. Pero ¿quién se enoja de esas acciones de tales personas? El sabio, porque sabe qué es lo justo, qué es lo correcto. La voluntad a aceptar dádivas demuestra que algo está mal en el profundo del corazón de un individuo. Aquí, dádivas se presenta como una coima, ¿sí? Para llegar a un objetivo y eso no es agradable. ¿Por qué las personas reciben coimas? ¿Sí? Porque el corazón de ellos no está bien, ¿sí? No está bien, está entorpecido. Mirando el versículo 8, dice, mejor es el fin del negocio que su principio. A veces nosotros nos alegramos cuando al principio los negocios van bien, ¿no? Pero aquí el predicador dice que es mejor el fin del negocio que su principio. Salomón señaló en 7:1, ¿sí? Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Wow. Miren cómo hace los contrastes en este capítulo 7. ¿Qué es mejor? ¿El día de la muerte
¿sí? El final, que el día del nacimiento, ¿sí? Que es el comienzo. Y en el 7.8 dice, afirmó ese concepto general, esta vez ocupándose como eventos que son parte de la vida. Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Qué pasa cuando alguien nace? ¿Quiénes se alegran? ¿El que nace o los que reciben al que ha nacido? Los padres que reciben al nacido y los familiares, ellos se alegran. Pero el nacido llega desnudo y está ahí, sin haber hecho todavía nada. Es decir, en eso se está enfocando el predicador. No ha trabajado, no tiene un título, no tiene éxitos, no tiene ni siquiera experiencia. Un nacido es alguien que todavía no ha empezado su vida en este mundo. Y dice él, mejor el día de la muerte, que es el final, que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque en el día de la muerte, el sabio, el justo, puede mirar hacia atrás y darse cuenta de lo que ha realizado en este mundo, de lo provechoso que ha sido su vida y más aún con el Señor. Cuando en el nacimiento, ¿de qué tengo que alegrarme? De nada, porque todavía no he hecho nada, no he experimentado nada, no he logrado nada cuando recién he nacido. Pero ya al final de mis días aquí en la tierra, he logrado algo. Mantenerme firme en las cosas del Señor, ya como cristiano, haber predicado a muchas personas y que hayan conocido el Evangelio por esa palabra del Señor y haber edificado la iglesia del Señor por mucho tiempo y muchos están fieles. En ese aspecto lo podemos poner ya como cristianos. Cuando ya estamos agonizando, podemos recordar ese evento de nuestras vidas. Es mejor el día final de nuestras vidas, porque podemos mirar para atrás y recordar lo que hemos hecho en el Señor. ¿Sí? Y es mejor el fin del negocio que su principio. Cuando uno empieza un negocio no ve resultados, no tiene clientes, ¿sí? No ve una ganancia entrar para decir, esto puedo apartar para seguir invirtiendo y esto voy a ahorrar. No se ve nada. Pero al final de los negocios, cuando usted ha llegado a un panorama exitoso, profundo, como un gran comerciante, ¿sí? Un gran empresario, usted se puede decir, este es el final de mis días y cómo lo que he logrado, ¿sí? Esta estabilidad económica, estabilidad material, he podido darle una buena vida a mis hijos, que tengan una buena educación y puedan seguir con los negocios. Es decir que es mejor el fin de los negocios que su principio, porque el fin de los negocios usted se puede dar cuenta de lo que ha logrado con tanto esfuerzo, ¿sí? Tanta dedicación y tanto esmero de trabajar arduamente. El principio del negocio no se ve nada todavía, ¿sí? Solo emociones o sentimientos encontrados porque no se hace nada, no se vende nada, etc. El resto del versículo 8 declara que el sufrido, que es paciente, ¿sí? De espíritu, es superior al altivo de espíritu. Es interesante ver que vamos a sufrir por muchas injusticias en este mundo, que es debajo del cielo. Pero es ahí donde nosotros podemos tener ahí, dice, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Sí? Es interesante porque al final los dos van a ir a morir. Pero cuando se encuentran ante el tribunal de Dios, Dios les dará a cada uno conforme a sus obras. Hay un texto bíblico que dice que los que son humillados aquí, arriba serán enaltecidos. Y los que son aquí enaltecidos, allá arriba serán humillados. Y es interesante ver este panorama, ¿sí? Cómo lo presenta el predicador. Y tiene lógica y se presenta sabiduría, ¿sí? Miremos el versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo se aloja profundamente, ¿sí? Reposa dentro de la personalidad de aquellos hombres, ¿sí? Que por su mal genio muestran su necedad. Me puse a meditar un poco en este versículo 9. Yo dije, wow, ¿hasta dónde puede llegar el carácter de la persona? Y cómo el carácter de la persona puede mostrar si es necio o si es sabio. Entonces, es justamente algo interesante porque aquí está dando una enseñanza práctica de poder analizarnos a nosotros mismos si somos sabios o si somos necios. ¿Y a dónde nos lleva nuestro genio? Nuestro ceño, sí, que somos un fosforito para cualquier evento en nuestras vidas, nos prendemos como un fosforito. O los que son pacientes, saben escuchar, analizan el panorama
y conllevan con sabiduría los eventos que pasan en su vida, ¿sí? Es interesante lo que presenta el predicador aquí. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures a enojarte, ¿sí? Ten paciencia. Canaliza lo que está pasando primero, examínalo bien, ¿sí? Y examínalo todo, dice la palabra, ¿sí? Y retén lo bueno, y puedas sobrellevarlo con sabiduría. ¿Ok? Vamos a ver el versículo número 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. El presente versículo describe la filosofía que dice, los tiempos pasados, ¿sí? Son mejores. Algunas personas pierden el tiempo anhelando el pasado, ¿sí? Los tiempos pasados, dice, mejores que los presentes. El punto del predicador es que muchas personas viven en el pasado, ¿sí? ¿Sí? Viven en el pasado viviendo de lo que ellos experimentaron en ese tiempo. Pero el predicador nos está dando una opción de decir, tú puedes construir tu futuro en este presente. No te enfoques en el pasado. Ya sea que haya habido abundancia o ya sea que haya habido bastante escasez, ¿sí? Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca estos preguntarás con sabiduría. Es decir, ya los viviste y no podemos estar viviendo en el pasado. ¿Por qué no construir el futuro con el presente? Y un futuro acorde a la voluntad del Señor. Eso es lo que nos está presentando el predicador. Recordemos que el rey Salomón se alejó de Dios y fue un evento en su vida no tan agradable. Y él dice, ¿para qué recordar el pasado? Ni siquiera vamos a tener tiempo construyendo el futuro. Mejor es el presente para construir un futuro, pero ¿con quién? Con Papito Dios. El versículo 11 dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. En los siguientes versículos, Salomón combinó los frecuentes temas de la ciencia y el dinero, ¿sí? Puede que el sabio no tenga riquezas material, y así es. Nosotros, los sabios, tratamos de vivir una vida justa, buena, correcta, y aprovechar los buenos tiempos. Y más que todo, hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Puede el sabio que no tenga riquezas materiales y con demasiada frecuencia los que tienen dinero carecen de sentido común. Sí, eso es lo que nos presenta el capítulo 5, versículo 10 al 17. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, y también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y que le provechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Es interesante ver el panorama que presenta aquí el predicador, ¿sí? El sabio muchas veces, ¿sí? No tiene dinero, pero aquí el que tiene dinero muchas veces carece de sentido común. Sin embargo, cuando, ¿sí? Tanto la sabiduría como el dinero, que es una herencia, son poseídos por un individuo y la combinación es buena. Qué interesante, ¿no? ¿Quién lo está presentando aquí? El predicador Salomón. Él tenía sabiduría, pero de a poquito se fue alejando de Dios.
Pero cuando nuevamente se reconcilia con Dios y con todo lo que tenía, fusionándolo, dice él, es una buena obra para poderlo invertir, canalizar y ayudar de una manera correcta, justa y buena. Una buena combinación con sabiduría y las posesiones del dinero como una herencia, realmente es una combinación muy buena para el sabio. Una herencia es provechosa para el hombre sabio que lo recibe, ¿sí? Es decir, ahí, nosotros seremos sabios, nosotros somos sabios, y si recibimos una herencia así, que nos brinde Dios una oportunidad, ¿podremos sobrellevarlo con sabiduría? ¿Administrarlo correctamente para el bienestar no solo mío, no solo de mi familia, sí, sino también para la obra reconciliadora de Dios en el mundo? A eso se está refiriendo el predicador. Fusionando la sabiduría con el dinero es algo bueno, pero con Dios, no sin Dios. Y es una gran herencia y se puede aprovechar. El versículo 12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Porque escudo es la ciencia, observó Salomón, ¿sí? Así como escudo es el dinero. Es decir, los dos son importantes en este mundo. Conocer las cosas y tener cómo solventar las cosas. Salomón amplió la idea diciendo, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es decir, que la sabiduría excede a todo esto, tanto a la ciencia como al dinero. ¿Qué cosa? La sabiduría, porque excede, está sobre estas cosas, ya que la sabiduría es eterna. La ciencia y el dinero perecerán cuando nosotros morimos. Nada nos llevamos. Recién leímos que el hombre, así como llegó al mundo, se va a ir desnudo. Entonces la sabiduría excede a estos dos, la ciencia y el dinero. Entonces, pero fusionándolo puede ser algo correcto, idóneo. Tenemos hermanos que tienen posiciones económicas muy buenas y tratan de hacer las cosas muy bien administrativamente y también de una manera muy sabia, para que Dios se sienta agradado con lo que tienen y con las decisiones que toman con lo que tienen. Es interesante ver este panorama, ¿sí? El versículo 13 dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Salomón desafió a sus lectores a mirar la obra de Dios. Contemplar los caminos de Dios nos ayuda a entender sus leyes, ¿sí? Lo que Dios torció, el hombre no puede enderezar. Es realmente que cuando Dios permite que la ley de Dios, hablando del pueblo de Israel, influenciara sus vidas, ¿sí? Él permitió tener un camino correcto, justo y bueno. Pero lo que él permitió como algo ya que está torcido, nadie lo podía enderezar, ¿sí? Es interesante ver ese panorama porque solo Dios, que lo creó a su manera, para su beneplácito, puede hacerlo. Pero el hombre ni lo puede entender, ¿sí? No lo puede comprender y menos lo puede enderezar, porque así lo estableció Dios con un propósito, ¿sí? Es interesante ver la vida del ser humano. Muchos anhelan encontrar un camino correcto, pero ¿cómo lo quieren encontrar? Buscando sus expectativas humanas y tomando a Dios como una excusa, diciendo, yo ando buscando a Dios. Pero cuando Dios sabe que en Jeremías 9:10 dice, yo que escudriño la mente y pruebo los corazones, le doy a cada uno conforme a sus obras. En sus manos recae el poder de enderezar lo torcido o dejarlo como está, ¿sí? Miremos el versículo 14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sí? Venimos hablando de lo torcido. La maldad es algo torcido. ¿Sí? Y justamente en este versículo 14 nos dice, en el día del bien, goza del bien. ¿Sí? Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Lo correcto, una vida buena a través de la palabra de Dios. Lo torcido, lo incorrecto, una vida mala haciendo lo incorrecto de lo que brinda este mundo.
Pero Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, que el hombre tiene que inclinarse. Él decide, ¿escoge lo bueno o escoge lo malo? Salomón repitió la idea de tener equilibrio en la vida, ¿sí? Eso lo podemos ver en el versículo 4, el verso 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Sí? Hablaba de equilibrio. Si tenemos estos dos puños llenos, vamos a estar cansados y afligidos de espíritus. Pero si tenemos uno, tenemos para satisfacer nuestras necesidades y seguir adelante con tranquilidad, sin afanarnos. El equilibrio constituye una señal de sabiduría, ¿sí? Y sabiduría significa es que Dios nos ha prestado esas buenas decisiones para hacer lo correcto en este mundo. Y no andar afanados, angustiados, meditabundos, ¿sí? Pensativos por las cosas que nos atemorizan. Más bien andamos tranquilos, llenos de paz, haciendo lo correcto, agradando a Dios y siendo ejemplo en este mundo. Luz, como lo presenta el Señor. El día de la adversidad. ¿Van a haber momentos difíciles? Claro que sí. Van a haber momentos difíciles en nuestras vidas. Pero ¿cómo los enfrentamos? Esa es la diferencia. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, ¿sí? Lo malo y lo bueno. Pero el ser humano es el que escoge. Un ejemplo, nosotros que estamos aquí siendo parte de un cuerpo espiritual, nosotros escogimos, decidimos obedecer el evangelio. Decidimos estar aquí. A otros se les ha predicado el evangelio, muchos han muerto sin obedecer el evangelio. Recuerdo mucho a un predicador, en mis tiempos, trabajamos juntos. 3 años predicándole el evangelio. El Señor ya tenía sus 60 años, ya conocía lo bueno y lo malo. Y dentro de esos 3 años, Dios le dio la oportunidad para que se reconcilie con él. Este hombre pensaba que iba a vivir mucho tiempo, pero después de los 3 años de predicación, el hombre muere. Habiendo conocido el evangelio, nunca lo obedeció. ¿Qué trato de decir con este ejemplo? Que lo experimenté, que el ser humano escoge entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Dios desea que el hombre nada halle, descubra después de él. Si pudiéramos conocer el futuro, no tendríamos que andar por fe. Es la pura realidad. Es decir, pero ¿qué pasará mañana? Yo quiero saber qué va a pasar mañana con mi vida. Y entonces, ya no viviremos por fe. Viviremos confiados por lo que sabemos, no por lo que Dios me está presentando segundo a segundo de lo que vivimos. Tanto la felicidad como la adversidad tienen sus propósitos. En tiempos del bien se puede gozar del bien, ¿sí? Y en tiempos de dificultad, de adversidad, tenemos que refugiarnos en el Señor para que nos brinde sabiduría o fortaleza para poderlo conllevar. En el versículo 15 dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Considero que su vida era vanidad. Él consideró que su vida era vanidad. 20 horas. Porque había podido observar sin cambiar lo que había aprendido de su investigación. Salomón se sentía así, que todo lo que él veía de su vida era una vanidad. ¿Y cuál era la conclusión? Que él no podía cambiar nada. Él no podía cambiar nada, ¿sí? Por medio de esta investigación, Salomón llegó a la conclusión que de la justicia y la maldad no siempre proporciona ventajas, ¿sí? Perceptibles en esta vida. ¿Sí? Es interesante ver que el justo, ¿sí? El justo muchas veces sufre por su justicia, ¿sí? Y nosotros hemos visto este panorama y justamente en este siglo XXI lo vemos. Hay personas muy correctas, muy justas, pero hay un concepto en el mundo: los inocentes pagan por los pecadores, ¿sí? O cuando van a la guerra, ¿sí? Los conejillos de India van adelante. ¿Quiénes? Las personas que no están preparadas, que llegan a hacer una conscripción y como necesitan mandar soldados, los mandan adelante, inocentes. Cuando los que están preparados, que tienen años en el ejército, saben de estrategias, deberían estar al frente. Pero no, siempre los justos pagan por los pecadores. Y aquí Salomón dice en el versículo 15, y hay impíos que por su maldad
alargan sus días. Pero ¿quién tiene el control de todo esto? Es lo que nos está presentando el predicador. Dios. Dios tiene el control de todo esto. Y Él lo puso para su beneplácito. Pero al ser humano se le ha dado libre albedrío. Nuestra decisión está en nuestras manos. ¿Sí? El versículo 16 y el 17 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Salomón emitió advertencias sobre 4 peligros morales, ¿sí? Nuevamente presentó el equilibrio como la clave. Primero, advirtió contra ser demasiado justo, ¿sí? Vean nomás el punto de vista de Salomón. En segundo lugar, advirtió contra ser sabio con exceso, ¿sí? Una persona puede destruirse a sí misma al esforzarse por alcanzar un nivel que es imposible de alcanzar. Los seres humanos quieren llegar a ser como Dios, ¿sí? Me acuerdo que años atrás había una tendencia de hacer mutaciones de animales con otros animales, de sacar una mejor especie, ¿sí? Y justamente lo querían probar con los hombres, con los seres humanos, pero no les dio resultado, porque eso solo lo puede hacer Dios, ¿sí? Llegar a ese límite es destruirnos a nosotros mismos, dice el predicador, porque solo Dios puede llegar a esos límites. Nosotros tenemos una vida o un pensamiento limitado, por eso no podemos llegar a alcanzar ese punto de vista del que presenta Salomón. Miremos el tercer lugar. Advirtió contra hacer mucho mal, ¿sí? Sin que sugiera que la maldad en moderación sea aceptable. Es real. Los seres humanos en la actualidad, ¿sí? Si Salomón lo vio en su tiempo, ahora nosotros en el siglo XXI, la maldad parece que fuera algo correcto, algo justo, algo bueno en la sociedad, ¿sí? Usted humilla a alguien, usted pasa por encima de las personas, ¡oh, qué excelente! Ese hombre tiene éxito, es lo mejor, ¿sí? Y por sus esfuerzos y sacrificios, mírenlo en dónde está. Pero al fin y al cabo, ¿cómo logró todas esas cosas? ¿Sí? Ese es el detalle. Y en cuarto lugar, advirtió contra ser un insensato, ¿sí? Presentó estos 4 puntos para advertir, ¿sí?, a una audiencia a la cual se está dirigiendo. Y justamente que están viviendo debajo del sol, están viviendo en la tierra todavía, están vivos. El versículo 18, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Sí? Qué interesante versículo. Yo creo que este versículo es muy propicio para lo que estamos viendo. Mientras estos peligros relacionados con la justicia, la sabiduría, la maldad y la insensatez parecen ser 4 puntos de vista separados, en realidad solo hay 2 advertencias. La primera, que involucra justicia y la sabiduría, ¿sí? Constituye una advertencia a no agregar una opinión exaltada de uno mismo. Así de sencillo. Es decir, no creernos más de lo que podemos ser. El versículo 7, el verso 16 dice, no sea demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Sí. Hay personas que usan, dice, no te creas la última Coca-Cola del desierto. Cosas interesantes que a veces los seres humanos sacan, ¿no? Y es ahí donde está el detalle, ¿no? Humildad, ¿sí? Humildad para poder conllevar nuestra vida en este mundo. La segunda es evitar la iniquidad y la insensatez. Es lo que nos viene el versículo 17. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Así Salomón dijo, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. Dios proporciona el equilibrio entre estos extremos. ¿Por qué? Es lo que vemos en el versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes de tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Ese es el éxito de lo que Salomón nos está dando como abre bocas, cosas pequeñitas donde nos da ciertos puntazos donde dice, hey, el que teme a Dios
¿sí? Saldrá bien en todo. Y el hombre que teme a Dios se va a considerar un hombre sabio, pero la sabiduría se muestra ¿cuándo? Cuando uno es sensato. Sí, es justo, es correcto, pero de una manera equilibrada, no en el exceso, ¿sí? Y eso significa que ha cultivado madurez a través de una humildad. El versículo 19 dice, la sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Miren cómo viene a ser la sabiduría, ¿no? La sabiduría fortalece al sabio más que 9 fortachones. Wow. Habiendo establecido un fundamento que involucra el temor de Dios, ese es el versículo 18, mire cómo empieza todo, con el temor a Dios. Salomón volvió a los conceptos de la sabiduría y a la justicia. Salomón aquí hizo notar que la sabiduría fortalece al sabio, más, ¿sí? ¿Qué? ¿Cuántos hombres dice? Que 10 poderosos, pónganse a ver, que 10 hombres fuertes. A veces uno pasa por esos ignacios, ¿sí? Donde hay muchas personas alzando peso, o si hemos tenido la experiencia, uno ve esos hombres inmensos, ¿sí? Y wow, y nosotros nos consideramos. Ahora, ¿cómo lo pone Salomón? Que nuestra sabiduría es mucho más poderosa que estos 9 hombres que están en esa ciudad. En el sentido de que lo hace más capaz que 10 poderosos que haya en una ciudad. Solo un hombre sabio es más capaz que 10 hombres poderosos. Porque no va a actuar el poder humano, sino que va a actuar es la sabiduría de Dios, la que va a obrar para tomar decisiones, para enfrentar problemas y poder continuar hacia una vida eterna. ¿Sí? Mirando el versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Me hace recordar de las palabras del apóstol Pablo. No hay justo ni aún uno. ¿Cómo influye el temor de Dios en el esfuerzo de alguien por ser un hombre justo? ¿Sí? ¿Cómo influye el temor de Dios en nuestras vidas que anhelamos ser justo? Es decir, que si queremos ser justo como Dios es justo, tenemos que alcanzar o anhelar esa sabiduría que Dios ha prometido para poder llegar a esa rectitud que Él quiere que lleguemos. Salomón aquí habló de 2 tipos de pecados. Con relación a los pecados de omisión, observó, no hay nadie en la tierra que haga el bien. ¿Sí? También mencionó los pecados de comisión, diciendo que no hay nadie que nunca peque. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice Primera de Reyes 8:46. Vamos a ver un poquito Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, el verso 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Qué interesante, ¿no? Y justamente ese es el detalle. Nosotros somos personas que la verdad, mientras vivimos en esta carne, vamos a cometer errores. Pero si nosotros aprendemos a través de las Escrituras a temer a Dios, nuestra vida va a ser mucho mejor. En el verso 21 y 22, tampoco apliques, dice su palabra, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Salomón aconsejó, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. ¿Sí? ¿Cuántas cosas malas muchas veces no hemos escuchado? Críticas, ¿sí? Puntos de vista de otros seres humanos para con nosotros. ¿Cuántas veces este rey, que ahora se presenta como predicador, no lo criticaron? ¿Cuántas veces no lo habrán criticado a él? Y justamente dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablen. Es decir, no le des importancia a esas cosas malas que hablan de ti.
Alguien podría escuchar a su propio siervo o trabajador decir mal de él. Muchas veces, ¿quiénes son los que más van a hablar de esa persona? Los que viven cerca de esa persona. Los que lo conocen, los que lo han tratado, los que han colaborado con él. ¿Sí? Y justamente dice, no apliques, no le des cabida a tu corazón a esas palabras. ¿Sí? Es decir, cuídalo. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Qué interesante. En el versículo 23 dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Él se preguntó, ¿seré sabio? Y que tenía el regalo que Dios le dio y él escogió la sabiduría. El que tiene la sabiduría como un regalo que no se podía desprender de él, se pregunta a sí mismo, ¿seré sabio? La sabiduría no puede resolver todos los problemas de la vida, ni responder a todas las preguntas verdaderamente importantes. Si no, ya supiésemos cuál es la cura para el cáncer. ¿No se dan? ¿Sí podemos entender ese aplicativo? Claro, Salomón no tenía todas las respuestas y que era un hombre sabio. Nosotros también escudriñando las escrituras y teniendo tantos años en el cristianismo y que nos creemos sabios, no tenemos todas las respuestas muchas veces, ¿sí? Y que parecieran preguntas importantísimas. Salomón se considera a sí mismo y se hace la pregunta a él, ¿seré sabio? Y dice ahí, pero la sabiduría se alejó de mí. Salomón reconoció que había dicho cosas que no eran ciertas. Había dicho, ¿seré sabio? Sin embargo, no había logrado este objetivo de conocer todo y darle respuesta a todo lo que él había experimentado. Y él dice, la sabiduría se alejó de mí. Ok, o sea que cuando no tenemos una respuesta a una pregunta importante, la sabiduría se aleja de nosotros. Hay un texto bíblico que habla en Deuteronomio, no me acuerdo, donde dice, todas las cosas reveladas son suficientes para ustedes, ¿sí? Pero las ocultas son para Dios. Es interesante ver ese detalle, que Dios no todo se lo brindó al ser humano, pero las que tenemos son más que suficientes para llegar un día a su presencia. Y más que todo, a través de Cristo Jesús, ¿sí? 24. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Salomón hizo una pregunta a la que se esperaba una respuesta negativa. A saber, nadie puede comprender el plan ni el propósito de Dios. Más allá de su palabra hay muchas verdades que están lejos y son muy profundas y el hombre no las puede comprender o hallar. Eso es lo que estaba buscando yo. Deuteronomio 29, 29. Es un texto maravilloso y justamente se lo presenta al pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 29, el verso 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Recuerdo también que en Juan dice, pero las que están escritas aquí son para nuestra salvación. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Qué interesante que no vamos a comprender los propósitos de Dios. Y hacemos solo un ejemplo aquí. Los judíos no comprendieron cuando Dios le dio la salvación a los gentiles y no lo aceptaron. Y si no lo aceptaron es porque no lo comprendieron. La salvación era específicamente para los judíos. Pero cuando viene Cristo le brinda esa oportunidad a toda la humanidad. Pero los judíos creían que solo la salvación era para ellos. Entonces, hay cosas que muchas veces nosotros no vamos a comprender. No vamos a comprender y justamente solo hay que alinearnos y obedecer lo que Él ha propuesto, nos ha brindado a nosotros. ¿Sí? Lo que está escrito en su palabra para obedecerla. El verso 25 dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Salomón puso sus metas altas. Dije que fijó, dice, su corazón
para lograr lo siguiente: el saber, reunir la mayor cantidad de información posible de todo lo que él podía ver, palpar, ¿sí? Y hasta sus sueños quería ir más allá, ¿sí? Examinar, investigar a fondo, ¿sí? Espiar, lo que veíamos en número 13, 12, 16, 17, 21, explorar, ¿sí? Él quería ir más allá de sus expectativas, inquirir la sabiduría, determinar qué curso de acción es la más apropiada en una situación dada, ¿sí? Es decir, cómo yo puedo aplicar la sabiduría en este momento de dificultad o en este momento de felicidad. Conocer, repetición de para mostrar qué tan serio y desesperado estaba Salomón por comprender muchas cosas. Aún con toda su sabiduría, él no comprendía muchas cosas, ¿sí? Porque la insensatez tiene tanta maldad. ¿Por qué la insensatez tiene tanta maldad? Involucrarse en palabras o acciones insensatas destruye la credibilidad y la capacidad de una persona para influir en otras o hacer lo correcto o volverse a Dios, ¿sí? De ese punto de vista, lo ve Salomón. Salomón trabajó arduamente e investigó atentamente para aprender la verdad. Quería conocer el desvarío del error. Quería saber dónde estaba el error y cómo poder llegar a lo correcto. Pero él se preguntaba, ¿seré sabio? El versículo 26 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Ahora sí nos metimos ya en algo serio, ¿no? No. Salomón lo estaba viendo de otro punto de vista, ¿sí? La investigación de Salomón arrojó información valiosa, ¿sí? Había hallado de que la mujer puede crear tal estrago en la vida de un hombre que trae una dolorosa aflicción más amarga que la muerte. Y justamente me acuerdo de esa mujer del Antiguo Testamento que influyó mucho en las decisiones del rey y lo llevó a su ruina, ¿sí? Hay un dicho también, la mujer puede hacer del hombre un rey o lo puede hacer un mendigo. Ya parezco poeta, ¿no? No, pero eso es más o menos lo que está presentando el predicador aquí, ¿sí? Se ha de evitar de manera diligente a la mujer que tiene la intención, que es decir, en su corazón, de dominar, ¿sí? Y usa sus recursos, ¿sí? Sus manos, su inteligencia, para lograr su propia voluntad. Es decir, que no quiere agradar a Dios, ¿sí? Quiere mantenerlo al hombre sometido bajo su voluntad. Y justamente el corazón de esta mujer no es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. Y sus acciones no van a agradar a Dios. Entonces, ¿cómo está encaminándose la vida de este hombre que está con esta mujer? Lo único que está alcanzando es ruina. El que agrada a Dios puede escapar de sus lazos y redes. Un consejo que le da a los hombres. El que agrada a Dios puede escapar de sus lazos y redes, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Por qué? Porque comparte sus mismas afinidades. Es así de sencillo. Entonces, y justamente me hace recordar de esta historia del Antiguo Testamento, de esta mujer que influyó en muchas decisiones de este rey y lo llevó a la ruina. Y esta mujer murió de la manera más atroz. ¿Sí? Terrible. ¿Quién lo permitió? Dios. La castigó de esa manera. Pero también está en la decisión del hombre, ¿sí? En la decisión del hombre decidir a quién teme, a Dios o a esa mujer que no le está haciendo ningún bien. La redacción aquí, así como en el 7:28, ¿sí? ¿Sí? Dice el 7:28, lo que aún busca mi alma y no le encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas, estas nunca hallé. A veces ha ofendido a las mujeres, se presenta así. Sin embargo, el escritor inspirado solo estaba proporcionando la perspectiva masculina.
Una mujer podría fácilmente haber dicho lo mismo de este tipo de hombres. Un hombre que conduzca a una mujer bajo su voluntad y no bajo el temor de Dios, la única vida que va a llevar a esa mujer es una ruina. Es lo contrario. Sea un hombre o una mujer que no sea temerosa de Dios, la vida que va a conllevar él o ella con su cónyuge es una ruina. Algunas personas no tienen las mejores intenciones a la hora de tratar con otros, sino que tratan de manipular la situación para sus beneficios personales. ¿Sí? Mirando hablar al predicador Salomón, yo creo que a él tuvo que vivir algo similar. Una mujer tratándole de dominarlo con su sensualidad, ¿sí? Con su seducción, y que solamente él haga su voluntad y que se aparte de Dios. Me acuerdo cuando leímos ese texto en Reyes, dice que Dios enojó a Dios porque Salomón se había apartado de él, porque se había vuelto idólatra. Entonces, ¿a dónde lo había conllevado una mujer con su seducción? A ser idólatra. No adorar a Dios, sino adorar a esos dioses paganos. Eso es lo que Salomón experimentó y le está transmitiendo tanto al hombre como a la mujer. Tengamos cuidado, ¿sí? Y más aún a los jóvenes cuando tienen que tomar esa decisión de casarse y anhelan casarse con un yugo desigual. Es decir, que no compartan esos deseos espirituales de agradar a Dios, sino que es ahí donde quieren hacerlo por un deseo, una emoción o un capricho y cometen un error muy grande. Salomón lo experimentó, se casó muchas veces. ¿Con mujeres judías? No, con mujeres paganas. Y eso lo conllevó a ser un idólatra. ¿Sí? Eso es triste y lo está él manifestando como algo que lo experimentó personalmente. El versículo 27 dice, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Él terminó, sí, hallado. Proviene de la palabra hebrea maxa, que aparece varias veces en esta sección. ¿Sí? También se traduce como encontrado o hallazgo. Lo que Salomón había hallado en el versículo 27 es revelado en el versículo 29. Una investigación exhaustiva arroja descubrimientos. Si bien Salomón había hallado algunas verdades, pesando las cosas una por una. Es decir, que lo que experimentó, él lo fue pesando, lo fue analizando y vio lo que era bueno y lo que era malo. Admitió que aún había más preguntas por responder para hallar la razón. ¿Sí? Con todo lo que él experimentó, todavía no se sentía satisfecho. Buscaba algo más en su vida. El versículo 28 dice, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas, estas nunca hallé. La investigación anterior de Salomón había planteado una pregunta para lo cual aún buscaba. La respuesta, este versículo ha generado una considerable debate. Salomón parecía estar haciendo un comentario despectivo sobre las personas en general, ¿sí? Y sobre las mujeres en particular. Un hombre entre mil he hallado, pero mujeres entre todas, estas nunca hallé. ¿Qué andaba buscando Salomón? ¿Sí? Más bien él estaba reflexionando en lo que había experimentado en su vida, ¿sí? Es decir, que él había tratado con muchas personas, pero encontrar a una mujer que sea temerosa a Dios, que lo mantengan firme en los caminos del Señor, no había hallado, ¿sí? Más bien esas mujeres lo desviaron del camino de Dios y por eso Dios se enojó con él. Encontró hombres de toda clase, pero entre esos hombres pudo encontrar también a hombres que temían a Dios y que le dieron buenos consejos a Salomón. Sí, pero nunca encontró esa mujer sabia que andaba buscando. Más bien lo desviaron del camino del Señor. El versículo 29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Aquí hombre se refiere a la humanidad, ¿sí? Está hablando en términos general. Así que Salomón estaba culpando la maldad de las personas en general. Todos
buscaron muchas perversiones. ¿Sí? Algunos grupos religiosos han tratado de sostener que las personas fueron creadas con malos deseos e intenciones. Sin embargo, no es así. El presente versículo enseña que el hombre, la humanidad, fue creada recta, que viene del hebreo yashar, ni pecaminoso, ni neutral, sino recto. Una palabra para referirse al estado del corazón que está dispuesto a la fidelidad u obediencia. Un bebé, ¿cómo es un bebé? Un bebé es inocente, es puro, tiene un corazón sano. Y a medida que va creciendo, ustedes se dan cuenta que ellos son inocentes. Ellos pueden pelear entre sí, pero no tienen rencor y ni guardan odio. Al rato nuevamente están compartiendo entre sí un diálogo, un área de juego, etc. ¿El hombre se vuelve a apartar de Dios? Sí, cuando conoce el bien y el mal. ¿Sí? Y eso es justamente cuando viene una edad donde experimenta esos eventos. En su pubertad, 11, 12, 13, 14 años, depende de la crianza que tenga en su hogar. Otros a los 10 años ya han conocido de todo, porque han vivido en un ambiente muy hostil. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El ser humano, ¿sí? Dios lo ha creado recto. Segunda de Reyes 10:15 dice su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 10, el verso 15 dice: yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab. 10:15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto como el tuyo? ¿Sí? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro. ¿Sí? En el Salmo, capítulo 7, verso 10, nos dice algo similar. Salmo 7:10, su palabra dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Es decir, que nosotros nacimos con un corazón recto, dispuesto a ser fiel y obediente. Cuando nosotros nos apartamos de Dios en nuestra carne y somos reconciliados a través de Cristo Jesús, nuestro corazón regresa a ser como era cuando niño, un corazón recto. Y vemos esos textos bíblicos como lo presentan, ¿sí? Y es ahí justamente donde la palabra de Dios puede transformar nuestros corazones. Y nuestros corazones pueden llegar a ser como el de Dios. Dice: a la semejanza de vuestro Hijo, que está a la diestra de Dios. Entonces, nuestros corazones son renovados con la palabra de Dios. En Cristo nuestras vidas son mucho mejores y nuestros corazones también son más puros, son rectos, porque somos temerosos de Dios. Eso es lo que nos está presentando el predicador en esta noche, un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Es decir, ese corazón recto de nosotros aquí presentes, y justo, fiel y obediente, es porque la sabiduría de Dios ha influenciado en nuestras vidas. ¿Sí? Todo gira en torno a Dios. Y nosotros hemos llegado a ser nuevamente sus hijos. Hemos nacido de nuevo, con un corazón recto, fiel y obediente. Queridos hermanos, este ha sido el capítulo 7 de Eclesiastés. Que Papito Dios nos esté bendiciendo y que esta enseñanza quede grabada en sus corazones, ¿sí? El predicador nos está animando. Me gustó el versículo 18, ¿sí? Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Qué interesante, ¿sí? Vamos a orar, por favor. Gracias, Papito Dios, por esta linda noche, permitiéndonos disfrutar un poco de su palabra. Padre, gracias por alimentar nuestros cuerpos, así como usted, Padre, también alimenta nuestros espíritus. Nos permite, Padre, seguir fuertes, seguir animosos en sus caminos, ya que también, mi Dios, tenemos aflicciones, adversidades en este mundo.
Y mientras tanto, Padre, queremos refugiarnos en sus esperanzas, ¿sí? En sus bendiciones. Y gracias, Padre bueno, por mis hermanos. Gracias porque nos permite estar ya en el capítulo 7 de este hermoso libro, mi Dios, donde un rey experimentó mucho, mi Dios, y él lo está transmitiendo para que estas vidas que nosotros tenemos todavía debajo del cielo, mi Dios, se inclinen hacia usted. Y que todas las cosas, Padre, que hagamos, sea por su voluntad, no por la nuestra. Sea guiada por su palabra, no por nuestras palabras, mi Dios. Queremos un día ver su rostro, queremos estar un día también con nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, pues acompáñanos hasta el final. Permítanos tener, Padre, una actitud obediente y fiel, ya que eso, Padre, a usted le agrada. Y queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta noche. Gracias por bendecir nuestras vidas. Y gracias, Padre, por amarnos tanto. Cristo Jesús oramos. Amén.